La risa se escuchó antes que el comentario. Una risa baja, segura de sí misma, acostumbrada a que nadie la contradijera. En el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde los cubiertos brillaban más que las sonrisas, el multimillonario dejó su copa sobre la mesa y miró a la camarera como si fuera parte del mobiliario. «No te preocupes», dijo con un tono condescendiente. «No espero que alguien con tu nivel de educación entienda este vino». Algunas cabezas se giraron. Otras fingieron no escuchar. La camarera permaneció inmóvil apenas un segundo. Lo suficiente para que algo cambiara en el aire. Se llamaba Lucía. Tenía el cabello recogido con una sencillez casi austera, los hombros rectos y una mirada que no pedía permiso. Llevaba años trabajando allí, no por necesidad, sino por elección. Aquel restaurante era un punto estratégico, un cruce silencioso de poder, idiomas y egos. Y Lucía observaba. Siempre observaba. Con una calma impecable, tomó la botella, la giró ligeramente y habló. «Comprendo su preocupación, señor», dijo en un español perfecto, suave pero firme. «Este vino tiene una fermentación secundaria en botella, lo que le da una complejidad que muchos confunden con pretensión». El multimillonario levantó una ceja, divertido. «Vaya. No sabía que ahora contrataban filósofas para servir mesas». Lucía sonrió. No era una sonrisa defensiva. Era una sonrisa medida. «Je comprends que cela puisse sembler surprenant», continuó, esta vez en francés. «Mais la complexité ne est pas une question de prix, sino de atención». El murmullo comenzó. Una mujer dejó caer su tenedor. Un hombre carraspeó, incómodo. El multimillonario frunció el ceño, sorprendido, pero aún confiado. «¿Francés?», preguntó. «Qué adorable». Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «A ver, Ben Sie möchten, podemos hablar en alemán», dijo sin esfuerzo. «O en inglés técnico, si prefiere discutir sobre mercados y no sobre uvas». El silencio cayó como un telón pesado. Ya no era una camarera respondiendo. Era alguien reclamando el centro del escenario sin alzar la voz. El multimillonario se acomodó en su silla. Por primera vez, evaluó de verdad a la mujer frente a él. No como servicio. Como presencia. «¿Dónde aprendiste todo eso?», preguntó, intentando sonar casual. Lucía apoyó la botella con cuidado, como si cada gesto tuviera un significado invisible. «En universidades, bibliotecas, aeropuertos, cocinas ajenas y noches largas», respondió. «En lugares donde no se aplaude, pero se aprende». Una pareja cercana intercambió miradas. Alguien sacó el móvil, discretamente. La tensión era deliciosa, peligrosa. «Entonces», dijo el multimillonario, forzando una sonrisa, «¿por qué trabajar aquí?». Lucía lo miró a los ojos, sin desafío, sin sumisión. «Porque aquí la gente se muestra tal como es cuando cree que nadie importante la observa». Él rió, pero esta vez la risa sonó hueca. «Interesante teoría». «No es una teoría», respondió ella. «Es una práctica». Se alejó para atender otra mesa, dejando tras de sí una estela de incomodidad. El multimillonario bebió un sorbo de vino que ya no le supo igual. Minutos después, pidió la cuenta. Cuando Lucía regresó con el recibo, él la detuvo con un gesto. «¿Cómo dijiste que te llamabas?». «Lucía». «Lucía», repitió, probando el nombre. «¿Te gustaría trabajar para mí?». Ella no respondió de inmediato. Observó la firma, la pluma, el reloj caro en su muñeca. Luego levantó la mirada. «¿En qué idioma quiere que le responda?», preguntó con serenidad. Una risa nerviosa recorrió la mesa. El multimillonario respiró hondo. «En el que te resulte más honesto». Lucía asintió lentamente. «Entonces no». Se dio la vuelta antes de que él pudiera reaccionar. No fue una huida. Fue una retirada consciente, elegante. El tipo de movimiento que deja preguntas ardiendo. Esa noche, el nombre de Lucía comenzó a circular. Primero entre los clientes. Luego entre los empleados. Al día siguiente, alguien había subido un vídeo corto, editado con cuidado, donde se escuchaba su voz cambiando de idioma como si cambiara de ritmo. En pocas horas, las visualizaciones se contaban por miles. El multimillonario despertó con notificaciones que no entendía.
Su nombre aparecía junto al de una camarera desconocida. Y, por primera vez en años, no controlaba la narrativa. Mientras tanto, Lucía caminaba por la ciudad con auriculares puestos, escuchando un podcast en ruso. Tenía una entrevista esa tarde, no para un trabajo, sino para contar una historia. No la de una humillación, sino la de una elección. Entró a un café pequeño, lejos del lujo. Se sentó junto a la ventana y abrió su portátil. En la pantalla, un correo sin abrir del multimillonario. 3, en realidad. Y un cuarto de alguien más poderoso. Alguien que había visto el vídeo y entendido algo que otros no. Lucía tomó aire, dio un sorbo a su café y comenzó a escribir una respuesta. No rápida. No impulsiva. Cada palabra era una pieza más de un tablero que llevaba años construyendo en silencio. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, ajena a que, en una mesa discreta, alguien estaba a punto de cambiar el juego sin pedir permiso, sin levantar la voz, usando el arma más subestimada de todas, el conocimiento bien colocado. Mientras Lucía escribía, sus dedos parecían bailar sobre el teclado, pero cada movimiento estaba calculado, preciso, casi ritual. No se trataba solo de contestar correos, se trataba de marcar el inicio de algo más grande. Cada palabra que elegía, cada giro de frase, llevaba implícita su autoridad, pero sin alardes, sin arrogancia. Sabía que la verdadera fuerza no residía en el dinero, ni en la fama momentánea, sino en cómo alguien podía hacer que los demás se replantearan todo lo que creían saber. El primer correo que abrió era del multimillonario. Su título era simple, una segunda oportunidad. Lucía no necesitaba leer más. Sabía lo que contenía, un intento de control, de seducción intelectual, disfrazado de oferta laboral. Sonrió con una leve ironía. No iba a caer en ese juego. Respondió con una precisión quirúrgica, usando un tono que era a la vez firme y cortés. No rechazaba, no aceptaba, establecía límites. El segundo correo era más agresivo. Estás perdiendo oportunidades. Lucía dejó pasar unos segundos antes de abrirlo. Respondió con calma, enumerando hechos, subrayando su independencia, sin necesidad de justificarse. Afuera, la ciudad comenzaba a llenarse de ruidos de tráfico, sirenas lejanas y conversaciones que no tenían la menor importancia para lo que estaba ocurriendo en aquel pequeño café. Lucía cerró los ojos un momento y respiró. Había aprendido que la paciencia era más potente que la prisa. Que la verdad, bien presentada, era más peligrosa para los poderosos que cualquier desplante. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el multimillonario revisaba el vídeo una vez más. Cada vez que escuchaba la voz de Lucía alternar idiomas con fluidez, sentía que su autoridad se desmoronaba. Se dio cuenta de que había subestimado a alguien que, desde un principio, había visto más allá de la pompa y el brillo. Comenzó a preguntarse cómo alguien que trabajaba de camarera podía tener esa seguridad, ese control de la narrativa, esa habilidad para transformar un insulto en espectáculo. Su orgullo comenzó a rozar la incomodidad. Lucía, ajena a sus tormentos, recibió un tercer correo. Esta vez no era del multimillonario. Era de un productor de un programa cultural, que había visto el vídeo y quería entrevistarla. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y satisfacción. No por la fama, sino porque entendía que había un público hambriento de autenticidad. Personas cansadas de la arrogancia de quienes piensan que el conocimiento se compra con dinero. Personas listas para escuchar a alguien que habla desde la experiencia, no desde el estatus. Se levantó del café y caminó por las calles, dejando que los pensamientos fluyeran. Cada paso era un acto consciente de libertad. Cada mirada hacia los transeúntes, un recordatorio de que la vida ofrecía más de lo que el dinero podía comprar. Lucía no necesitaba aplausos inmediatos. Su victoria residía en haber tomado el control de la situación desde el primer instante. Había transformado un momento humillante en un movimiento estratégico. Al llegar a su apartamento, se sentó frente a su pizarra, donde había anotado metas, contactos, ideas. Era un tablero de visión, pero también de preparación. Cada anotación representaba un camino que podía tomar. Hablar en conferencias, escribir columnas, enseñar idiomas o simplemente demostrar que la independencia intelectual no se negocia. Su teléfono vibró. Era una llamada desconocida. Lucía sonrió. Contestó. Lucía, ¿eres tú? La voz sonaba excitada, casi temblorosa. Sí,
respondió ella con calma. ¿Quién habla? Me llamo Alejandro, dijo la voz. Vi tu vídeo y necesito hablar contigo. No es solo una entrevista. Quiero proponerte algo más grande. Lucía escuchó en silencio. Cada palabra de Alejandro abría una puerta que ni siquiera había imaginado. Pero sabía que, antes de abrirla, debía evaluar cada detalle, cada riesgo. La oportunidad era tentadora, sí, pero su independencia valía más que cualquier tentación inmediata. Mientras colgaba, pensó en el multimillonario otra vez. Sonrió ligeramente. Él había sido un catalizador, un recordatorio de que no podía dejar que otros definieran su valor. Cada comentario, cada desprecio, cada intento de humillación se había convertido en combustible. No lo odiaba. Simplemente, lo había utilizado para demostrar su fuerza. Al día siguiente, las redes sociales explotaron con nuevos clips del vídeo. Personas traduciendo sus palabras, compartiendo sus frases en francés, alemán, inglés, ruso y español. Lucía estaba en boca de todos, no como la camarera que fue ridiculizada, sino como la mujer que había redefinido el poder de la educación y la inteligencia frente al dinero y la arrogancia. Ella se sentó frente a su laptop, y comenzó a escribir un guión. No era un guión de venganza. Era un guión de estrategia, de observación, de enseñanza. Cada palabra escrita reflejaba la calma que había aprendido a mantener, la claridad que había forjado en años de estudio y práctica silenciosa, y la determinación de alguien que sabía que la verdadera influencia no se impone, se demuestra. La ciudad continuaba girando, pero Lucía ya no solo formaba parte de ella. Se estaba convirtiendo en un nodo invisible de cambio, un ejemplo de que la educación, la inteligencia y la confianza podían alterar la narrativa más arrogante y poderosa. Cada decisión que tomaba, cada correo respondido, cada movimiento calculado, consolidaba su presencia. Nadie podía comprar eso. Nadie podía imitarlo. Y mientras el multimillonario despertaba de nuevo a una tormenta de notificaciones y menciones virales, Lucía cerraba su laptop, se levantaba, y caminaba por la terraza de su apartamento. La ciudad iluminada se extendía ante ella, pero lo más importante era que el futuro no estaba en las luces, sino en lo que ella había decidido construir. Un camino propio, inteligente, imparable, silenciosamente brillante. Sus dedos se entrelazaron detrás de la nuca. Respiró hondo y murmuró para sí misma. No se trata de ganarles. Se trata de no dejar que te definan. El viento nocturno le acarició la cara mientras una sonrisa firme y calculada se dibujaba en sus labios. Sabía que lo que había comenzado con un insulto, una burla, se estaba transformando en algo mucho más poderoso. El principio de una historia que nadie podría controlar, excepto ella. Cada mensaje que llegaba, cada mirada curiosa, cada suspiro de admiración a distancia, era solo el inicio. Lucía entendía que la verdadera batalla no estaba en responder a los demás, sino en dominarse a sí misma, en mantener la claridad y la paciencia mientras el mundo reaccionaba. Y estaba lista. Más que lista. Indomable. Lucía bajó de la terraza y encendió la lámpara de su escritorio, el brillo cálido iluminando su rostro con suavidad. Frente a ella, la pantalla del ordenador seguía abierta, llena de borradores, correos sin enviar y notas dispersas. Cada línea era un pequeño engranaje en una maquinaria que solo ella comprendía en su totalidad. Sabía que no podía dejar que la emoción dictara sus movimientos. Cada acción debía tener un propósito, cada palabra un efecto calculado. La paciencia había sido su aliada durante años, y ahora, más que nunca, lo sería. Recibió un nuevo mensaje. Esta vez era un enlace a una entrevista que un pequeño medio independiente había publicado, la camarera que desafió a un multimillonario. Lucía lo abrió y leyó el titular, pero no se dejó atrapar por la sensacionalización. El artículo contenía fragmentos de su respuesta en varios idiomas, fragmentos cuidadosamente seleccionados que mostraban su inteligencia y su presencia sin necesidad de alardes. Al terminar de leer, sonrió. Había logrado lo que siempre había buscado, que el respeto surgiera por méritos propios, no por títulos ni riqueza. Decidió que era hora de avanzar. Escribió un mensaje a Alejandro, el productor que la había contactado. Cada palabra estaba medida, no era un simple sí o no. Expresaba interés, pero también independencia. Quería que comprendiera que cualquier colaboración con ella no sería un contrato de sumisión, sino una alianza basada en visión compartida y respeto mutuo. Pulsó enviar y se recostó en la silla,
permitiendo que la satisfacción del control absoluto recorriera su cuerpo. Mientras tanto, el multimillonario revisaba otra vez su teléfono. Cada notificación, cada comentario, cada mención de Lucía parecía minar su confianza. Por primera vez en años, sintió la incomodidad de no tener el control absoluto. La arrogancia que siempre le había servido como armadura ahora se sentía insuficiente, casi inútil. Intentó racionalizar la situación. Es solo un caso aislado, un vídeo viral momentáneo, se dijo, pero su intuición le susurraba algo distinto, que estaba frente a alguien que había aprendido a jugar un juego mucho más peligroso que el de la riqueza y el poder. Al día siguiente, Lucía se despertó temprano. No por rutina, sino porque había decidido dedicar la mañana a preparar un proyecto que había estado gestando en secreto, un taller online sobre idiomas y comunicación estratégica. No buscaba fama ni dinero, buscaba enseñar a otros a usar el conocimiento como arma de influencia, de seguridad personal y de autonomía. Cada lección estaba pensada para empoderar, no para impresionar. Sabía que, en manos equivocadas, el conocimiento podía ser una espada que cortara tanto al portador como a los demás. Mientras escribía el guión del taller, recibió otra notificación inesperada, un mensaje de un contacto anónimo que decía simplemente, «Necesitamos hablar. Esto va más allá de lo que imaginas». Lucía frunció el ceño, intrigada pero tranquila. No había señales de alarma en el mensaje, solo la promesa de algo importante. Respondió con discreción, sugiriendo un encuentro seguro y neutral. No estaba dispuesta a ser sorprendida, pero tampoco dejaría que la oportunidad pasara sin evaluar sus posibilidades. Esa tarde, salió a caminar. La ciudad, bañada en luz dorada, parecía más lenta, más observadora. Cada persona en la calle representaba una historia, una pequeña lección que podía observar y aprender. Lucía no buscaba notoriedad, observaba, estudiaba, almacenaba información. Sabía que su verdadero poder residía en su capacidad de ver lo que los demás no veían y anticipar movimientos antes de que se hicieran evidentes. Durante el paseo, se encontró con un pequeño grupo de estudiantes de universidad que debatían acaloradamente sobre política y economía. Lucía se acercó discretamente y escuchó. Cada frase, cada gesto, cada tono de voz era una lección práctica sobre comportamiento humano, persuasión y liderazgo. No interrumpió, no corrigió, solo absorbió. Esa noche, al regresar a su apartamento, anotó en su pizarra mental todas las observaciones, transformándolas en posibles estrategias para sus proyectos futuros. El correo de Alejandro llegó mientras cenaba algo ligero. Abrió el mensaje con cuidado. La propuesta era ambiciosa. Quería que ella participara en un programa de entrevistas y charlas internacionales, no solo como invitada, sino como CEO creadora de contenido. Lucía estudió el mensaje un largo rato. Podía sentir la magnitud de lo que se le ofrecía, pero también el riesgo. Su intuición le decía que aceptar sin condiciones podía diluir su autonomía, pero ignorar la oportunidad podía dejar escapar un paso crítico para expandir su influencia. Finalmente, comenzó a escribir su respuesta. No era un simple sí ni un no. Era un plan estratégico que detallaba cómo podía colaborar sin comprometer su independencia. Cada línea estaba diseñada para establecer límites claros, proyectar autoridad y al mismo tiempo mostrar disposición a trabajar en equipo. Cuando terminó, leyó el mensaje una y otra vez, ajustando palabras, afinando tonos, hasta que cada frase resonaba con fuerza y precisión. Pulsó enviar y se reclinó, satisfecha. Esa noche, antes de dormir, se permitió un momento de reflexión. Recordó la escena inicial, el multimillonario riéndose, su desprecio, la tensión en el restaurante. Todo había sido un catalizador, un impulso que había transformado un incidente de humillación en la oportunidad de redefinir su vida. Lucía comprendió que la verdadera fuerza no estaba en evitar los desafíos, sino en convertirlos en trampolines hacia algo más grande. Se levantó para mirar por la ventana. La ciudad seguía viva, pero algo había cambiado. Ya no era un lugar que la definía, sino un escenario donde ella podía actuar, influir, transformar. Cada luz, cada sonido, cada movimiento se percibía ahora como parte de un tablero más amplio, un juego que ella comenzaba a dominar con astucia y paciencia. Lucía respiró hondo, cerró los ojos y murmuró: «Esto apenas comienza». El viento nocturno acarició su rostro otra vez, pero esta vez no traía incertidumbre. Traía posibilidades. Cada oportunidad, cada desafío,
cada encuentro estaba por venir, y ella estaba lista para enfrentarlos con inteligencia, serenidad y una estrategia impecable que nadie podría anticipar del todo. Mientras apagaba la luz, el correo del multimillonario permanecía sin abrir en su bandeja de entrada. Lucía lo observó un instante, como un recordatorio silencioso de que el pasado podía acercarse, pero el futuro siempre sería suyo para construirlo. Y en ese silencio, la promesa de algo mucho más grande comenzaba a tomar forma, invisible pero poderosa, lista para desplegarse en un mundo que apenas empezaba a reconocer su presencia. Al día siguiente, Lucía despertó con el sonido del tráfico, pero no era el bullicio lo que marcaba la diferencia, sino la sensación de control absoluto sobre su propio tiempo. Encendió su computadora y revisó las últimas noticias. El vídeo de la interacción con el multimillonario seguía viral, pero ahora los comentarios no eran solo de asombro. Había análisis profundos sobre su manera de responder, sobre su estrategia implícita, sobre cómo alguien podía desafiar la arrogancia con conocimiento y elegancia. Había dejado de ser un simple fenómeno viral, se estaba convirtiendo en un caso de estudio. Decidió que ese sería su primer paso formal, convertir la situación en una plataforma desde la cual pudiera influir y enseñar. Preparó una lista de contactos, desde periodistas hasta creadores de contenido y académicos, todos personas que podrían amplificar su mensaje sin alterar la esencia de lo que había hecho. Cada correo que escribía estaba cuidadosamente calibrado, mostrando respeto, inteligencia y visión clara, evitando cualquier señal de desesperación o arrogancia. Mientras tanto, en un rascacielos del centro de la ciudad, el multimillonario repasaba de nuevo los clips del vídeo. Había intentado racionalizar, desestimar, pero cada vez que escuchaba la voz de Lucía en francés, inglés o ruso, sentía un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, su poder económico no le proporcionaba la sensación de invulnerabilidad que solía tener. Cada movimiento que ella hacía parecía abrirle nuevas puertas a un mundo que él no controlaba. Era desconcertante, pero también intrigante. Lucía, ajena a su inquietud, comenzó a preparar su primera charla pública. No sería una charla sobre fama ni viralidad, sería sobre cómo transformar situaciones adversas en oportunidades de crecimiento, sobre cómo el conocimiento y la estrategia podían superar la arrogancia y la riqueza sin necesidad de enfrentamiento directo. Escribió notas, guionizó ejemplos, practicó cambios de idioma que reforzaban su mensaje y, más importante, diseñó ejercicios que demostraban cómo el control de la información y la comunicación podía empoderar a cualquier persona. Mientras escribía, su teléfono vibró nuevamente. Era Alejandro. Lucía, dijo su voz, con un tono que mezclaba respeto y admiración. Estoy impresionado. Esto que estás haciendo, no es solo viralidad, es liderazgo. Quiero que tu primera charla se transmita en vivo. Internacionalmente. Lucía respiró hondo y sonrió. No era la oferta lo que la emocionaba, sino la oportunidad de proyectar su mensaje tal como quería. Acepto, respondió. Pero quiero controlar el contenido y el enfoque. Nadie más decidirá qué se dice. Alejandro rió suavemente, un sonido que mezclaba respeto y entusiasmo. Perfecto, dijo. Todo bajo tu dirección. Esa tarde, Lucía se sentó frente a su pizarra y comenzó a trazar la estructura de su presentación. Cada ejemplo era minuciosamente elegido. Situaciones de la vida real donde la inteligencia y la paciencia habían superado la arrogancia, análisis de comunicación intercultural, estudios de casos de liderazgo silencioso. Incluso incluyó ejercicios prácticos, donde los asistentes podían practicar respuestas estratégicas frente a insultos o desprecios, aprendiendo a mantener la calma y proyectar autoridad sin alardes. Mientras tanto, la noticia de su colaboración con Alejandro comenzó a filtrarse. Los medios empezaron a cubrirla de manera distinta. Ya no era solo la camarera que se defendió de un multimillonario, sino la mujer que estaba usando su experiencia para enseñar a otros a defenderse y sobresalir en situaciones de poder desigual. Su imagen se transformaba, de víctima aparente a estratega impecable. Esa noche, Lucía decidió revisar un viejo cuaderno donde había anotado ideas durante años. Allí encontró una nota que había escrito meses atrás. No se trata de ganar a los demás. Se trata de ganar control sobre tu propia narrativa. Sonrió. Esa frase, que hasta ese momento había sido un recordatorio personal, se había convertido en la base de toda la estrategia que ahora desplegaba ante el mundo. Cada paso, cada correo, cada decisión estaba alineada con esa máxima.
Al día siguiente, mientras practicaba su charla frente a un espejo, Lucía sintió algo que no había experimentado antes, una mezcla de nerviosismo y emoción controlada. No era miedo, sino conciencia de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Cada gesto, cada palabra, cada pausa debía ser perfecta, no para impresionar, sino para enseñar, para demostrar que la fuerza verdadera no residía en los músculos ni en el dinero, sino en la claridad mental, la estrategia y la confianza en uno mismo. Mientras revisaba su guión final, un mensaje apareció en su bandeja de entrada. El multimillonario, por fin, había respondido. Su mensaje era largo, complejo, con un tono que mezclaba disculpa, admiración y una clara intención de recuperar algo que, hasta ese momento, no comprendía del todo: el respeto de Lucía. Ella lo leyó atentamente. No respondió de inmediato. Se recostó en su silla y dejó que sus pensamientos se ordenaran. Sabía que cualquier respuesta sería medida y estratégica, que debía proyectar control absoluto. Este hombre, que había intentado ridiculizarla, ahora ofrecía un reconocimiento que podría convertirse en otra herramienta. Pero Lucía no estaba interesada en ser usada ni en ceder su autonomía. Respondió horas después, con frases calculadas, que agradecían la claridad de su mensaje, pero establecían límites firmes. No había negociación sobre su independencia, ni sobre el control de su propia narrativa. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces que parecían infinitas, Lucía cerró su laptop y miró por la ventana. La sensación era indescriptible, no era poder sobre los demás, sino sobre sí misma, sobre su vida, sobre su destino. Sabía que lo que había comenzado como un momento humillante en un restaurante ahora era el inicio de un camino que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchos que aprendieran de su estrategia y su inteligencia. Y mientras el viento nocturno acariciaba su rostro, Lucía murmuró para sí misma: cada desafío es un trampolín. Cada insulto, una lección. Cada oportunidad, un movimiento estratégico. La ciudad, inconsciente de que en un apartamento un futuro brillante se estaba tejiendo con paciencia y precisión, continuaba su ritmo. Pero algo había cambiado para siempre. La narrativa ya no pertenecía al multimillonario, ni a los observadores, ni a los comentarios virales. Pertenecía a Lucía. Y con esa certeza, se preparó para dar el siguiente paso, un paso que definiría no solo su futuro, sino la manera en que quienes la observaban comenzarían a pensar sobre poder, conocimiento y respeto. Lucía nunca olvidó el instante en que todo comenzó, el desprecio del multimillonario, la burla que intentaba reducirla a alguien insignificante. Pero esa humillación se convirtió en la chispa que encendió algo mucho más grande, la comprensión de su propio poder y la certeza de que la verdadera influencia nunca se obtiene con arrogancia ni dinero, sino con inteligencia, estrategia y autoconfianza. Cada paso que siguió desde aquel momento fue calculado, medido, con la precisión de alguien que sabía que las oportunidades no se esperan, se crean. Con el tiempo, su presencia en el escenario público creció. No era la camarera que una vez sirvió mesas en un restaurante elegante, era la mujer que había enseñado a miles a usar el conocimiento como herramienta de empoderamiento. Sus charlas internacionales atrajeron a empresarios, estudiantes, líderes y soñadores por igual. Cada palabra que pronunciaba era un acto de claridad, cada ejemplo una demostración de que la paciencia y la estrategia podían transformar un insulto en una lección universal. La gente ya no la admiraba por desafiar a un multimillonario, sino por mostrar que cualquiera podía reclamar su narrativa y su dignidad frente al poder. El multimillonario, mientras tanto, se convirtió en un espectador involuntario de su ascenso. Aquellos que antes creían que el dinero era la llave de todo comenzaron a comprender algo que Lucía había demostrado con acciones y no con palabras. La verdadera autoridad no se compra ni se impone, se gana, se proyecta y se sostiene con consistencia. Cada aparición de Lucía, cada conferencia, cada vídeo compartido en redes sociales reforzaba la idea de que el respeto se gana con sabiduría, no con estatus. Lucía se convirtió en un símbolo de independencia. No buscaba aplausos, ni recompensas materiales. Buscaba que otros entendieran la fuerza que poseían cuando conocían su valor y se atrevían a defenderlo con gracia y firmeza. Su historia se transformó en un legado, la manera en que una sola acción, un solo momento de valentía y autocontrol, puede desencadenar un cambio profundo en la percepción de toda una ciudad, de un país, incluso del mundo. Cada persona que la escuchaba se llevaba algo más que palabras, se llevaba la certeza de que podían reclamar su lugar, que podían transformar los desprecios en oportunidades,
y que la educación, la inteligencia y la estrategia eran armas más poderosas que cualquier fortuna. Su fama creció, sí, pero lo más importante fue el impacto que tuvo en la mentalidad de quienes la seguían. Jóvenes que antes se sentían insignificantes comenzaron a valorar sus talentos. Adultos que habían sido humillados aprendieron a transformar la frustración en motivación. Líderes comenzaron a replantear cómo trataban a quienes consideraban inferiores en educación o posición. Lucía no solo inspiraba, sino que enseñaba a actuar, a pensar, a proyectar autoridad sin necesidad de imponerla. Cada lección estaba impregnada de la fuerza que había aprendido en aquel restaurante, en esa breve confrontación que parecía insignificante, pero que contenía el germen de su grandeza. Incluso el multimillonario se vio obligado a reflexionar. Por primera vez en su vida, entendió que la riqueza no lo hacía superior y que el respeto genuino no se podía exigir, solo ganar. Intentó acercarse de nuevo, pero Lucía lo recibió con cortesía, no con necesidad. No había resentimiento, solo reconocimiento de que ese encuentro había sido una bendición disfrazada de humillación. La diferencia ahora era que ella dirigía la narrativa, y su posición no dependía de su aprobación ni de su poder económico. El mundo comenzó a hablar de ella no como una mujer que se defendió, sino como una estratega, una líder silenciosa, un modelo de inteligencia aplicada. Su historia se compartía en conferencias, programas de televisión, libros y redes sociales. Cada aparición reforzaba la idea de que la verdadera grandeza reside en la combinación de conocimiento, valentía y control emocional. La gente esperaba ansiosa sus palabras, no por entretenimiento, sino por transformación. Lucía había creado un legado que trascendía la fama. Había cambiado la manera en que se entendía la fuerza, el respeto y la autonomía personal. Y sin embargo, Lucía permanecía humilde, consciente de que todo esto no era un destino, sino un camino. Cada desafío que surgía, cada oportunidad que se abría, la obligaba a perfeccionarse, a estudiar más, a pensar más estratégicamente. Sabía que la verdadera influencia no se sostiene con un solo acto brillante, sino con consistencia, ética y visión clara. Cada mensaje que enviaba, cada taller que impartía, cada conversación que sostenía, estaba imbuida de propósito. Su fuerza no dependía del reconocimiento, sino de la certeza de que estaba construyendo algo duradero. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de liderazgo consciente, de independencia intelectual, de la capacidad de transformar obstáculos en oportunidades. Su historia inspiraba a generaciones enteras, mujeres y hombres que aprendían que el poder no está en humillar, ni en manipular, ni en la riqueza, sino en conocerse a sí mismos, entender el mundo y actuar con determinación y elegancia. Lucía demostró que un instante de valentía podía convertirse en un legado de por vida, que un momento de desprecio podía convertirse en un trampolín hacia la influencia global. Y mientras la ciudad continuaba su ritmo, con luces que parpadeaban y tráfico que nunca dormía, Lucía sabía algo que pocos comprendían. El verdadero triunfo no es vencer a los demás, ni ganar reconocimiento, ni acumular riquezas. El verdadero triunfo es reclamar tu propia narrativa, definir tu valor y proyectarlo con claridad, estrategia y dignidad. Había transformado la humillación en autoridad, el desprecio en oportunidad, y la curiosidad del mundo en admiración genuina. Al mirar hacia el horizonte desde la terraza de su apartamento, con la ciudad iluminada a sus pies, Lucía comprendió que su historia apenas comenzaba. Cada desafío futuro sería enfrentado con la misma combinación de paciencia, inteligencia y determinación que la había llevado hasta allí. Cada interacción, cada decisión, cada movimiento, sería medido con precisión, porque entendía que la verdadera fuerza reside en la capacidad de dominar tu destino, sin depender de nadie más. Y así, mientras el viento acariciaba su rostro, Lucía sonrió con una certeza absoluta. No había límites para lo que podía lograr, porque había aprendido la lección más importante de todas, que la independencia, el conocimiento y la estrategia son armas invisibles, poderosas y eternas. Cada paso que daba ahora estaba impregnado de autoridad silenciosa, cada palabra de impacto calculado, cada acción destinada a transformar, no solo su vida, sino la de todos los que estuvieran dispuestos a aprender de ella. La historia de la camarera que enfrentó al multimillonario se había convertido en algo más grande que un simple encuentro. Era la historia de alguien que había descubierto su poder, reclamado su voz y creado un legado que nadie podría arrebatarle. Y mientras la ciudad seguía su curso, Lucía avanzaba con determinación absoluta, consciente de que el futuro estaba en sus manos, y que cada desafío sería solo una oportunidad más para demostrar que la verdadera grandeza no se impone, se construye, paso a paso,
con inteligencia, estrategia y un valor inquebrantable.